Muy bien, hoy día les voy a contar sobre parte de un trabajo que vengo haciendo en la UNI en colaboración con gente de Bariloche, ¿no? Siempre estoy eh, haciendo trabajo con investigadores del Centro Atómico Bariloche. Tengo muchos conocidos allá, muchos amigos, buenos amigos, profesores, y estamos trabajando constantemente, ¿no? Bien, este trabajo, este tema es parte de un proyecto de investigación que es subvencionado por el CONCITEC, por el FONDECIT, ¿no? Que es parte del CONCITEC del 2018. Este proyecto empezó el 2018, bueno, 2019, que es, el tema es diseño de nanocontactos y nanoantenas para aplicación y detección y caracterización de moléculas, ¿no? Eh, este proyecto de investigación está asociado con dos entidades, ¿no? La UNI, que es la entidad ejecutora, y el Centro Atómico Bariloche, que es entidad asociada. Dentro de esas entidades están, bueno, hay dos profesores de allá, que es Andrés, que es un amigo que hice el doctorado junto a él, y la doctora María Laura Pedano, ¿no? Ellos son investigadores de CONICET en el Centro Atómico Bariloche. Y también tenemos dos tesistas, ¿no? Iván Ramos, que ya acaba de culminar la maestría, y Smith Alejo, que está por culminar la licenciatura, ¿no? Ellos son parte de este proyecto y que estamos ya por culminar, nos falta poco culminar este trabajo de investigación, ¿ok? Muy bien, entonces les voy a hablar primero la motivación de este trabajo, por qué estamos haciendo este tema. Después voy a hacer una introducción, como me dijeron la mayoría, la audiencia de Frío Rima, que era de alumnos de la UNI, de pregrado. Entonces voy a hacer una introducción a los conceptos que voy a utilizar, que son, por ejemplo, plasmones, función dieléctrica, plasmones de superficie, antenas plasmónicas, y lo que son el CERS, que es espectroscopía, que se utiliza para dispersión Raman, ¿no? Y al final les hablaré, bueno, de los resultados que hemos obtenido hasta ahora en este proyecto, ¿ok? Bien, bueno, la motivación es la siguiente, ¿no? Es diseñar y construir nanoestructuras metálicas de oro, en este caso, que permitan detectar biomoléculas no solamente ópticamente, o sea, espectroscópicamente, sino eléctricamente, o sea, de una manera dual. Entonces, el diseño ideal sería dos nanocilindros, nanorods, que están enfrentados, y en la cavidad se va a poner las biomoléculas, y aparte de detectar la vía rama, podríamos detectar señales eléctricas poniendo contacto eléctrico a dichas nanoantenas. Ahora le voy a hablar por qué se llama también nanoantenas a esto, ¿no? Entonces, esa es la motivación, eso es lo que queremos lograr, y en parte estamos logrando ello. Nos falta todavía un año para culminar y ahí hacer la parte experimental. Hasta ahora lo que hemos obtenido es la parte teórica. Hemos hecho simulaciones de este sistema y hemos obtenido buenos resultados, ¿no? Les voy a contar al final. Muy bien, entonces para poder entrar un poco a lo que son las nanoantenas, los plasmones, voy a hacer una introducción de lo que viene a ser plasmones y nanoantenas, ¿ok? Muy bien, los plasmones, ¿no? Los plasmones de bulk, que sería en un volumen, la idea viene a ser como la excitación colectiva de electrones o iones cargados cuando se le aplica un campo eléctrico, ¿no? Es la excitación colectiva. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un material, que es el metal, ahora vamos a ver por qué es el metal importante en el estudio de los plasmones. Si uno aplica un campo eléctrico, ¿no? Uno sabe de física básica que el campo eléctrico va a generar desplazamiento de cargas eléctricas, ¿no? Entonces, el campo eléctrico va a generar un campo eléctrico de desplazamiento y un dipolo eléctrico inducido, ¿no? Entonces, o una polarización inducida, ¿no? Entonces, se sabe de física 3 esa relación
¿no? Que uno conoce, de la relación entre el campo eléctrico de desplazamiento con el campo eléctrico aplicado y el vector P, ¿no? Entonces, si aplicamos el campo eléctrico en la dirección del eje X, ¿no? La polarización inducida se puede calcular de esta forma, ¿no? Se sabe de física básica que es la carga por la densidad de portadores multiplicado por el desplazamiento de esas cargas, ¿no? Entonces, el campo eléctrico se puede calcular como el cociente de esta polarización, ¿no? Y sería la polarización inducida entre la constante dieléctrica, ¿no? En el vacío. Bien, entonces como uno obtiene el campo eléctrico para poder saber la ecuación de movimiento, ¿no? Clásicamente aplicando la ecuación de Newton, uno tiene esta relación, ¿no? Es la segunda ley de Newton. Entonces, como este X es el X, digamos, un X fijo más el desplazamiento, al aplicar la ecuación de movimiento voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Una ecuación es el típico oscilador armónico, y ahí vamos a obtener una frecuencia, ¿no? Esa frecuencia está dada en base a esa constante que estaría de esta manera. Entonces, a esa frecuencia se le llama frecuencia de Plasmón, ¿no? Que se puede calcular simplemente sacando la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, esa es la frecuencia de Plasmón. Muy bien. Ahora, para poder saber o poder caracterizar las propiedades ópticas de un material, es importante saber su función dieléctrica, ¿no? La función dieléctrica da información de las propiedades ópticas. Entonces tenemos que saber cómo calcular la función dieléctrica de los metales, en este caso que nos va a importar. El modelo más sencillo de estudiar, para estudiar los metales es el modelo de Drude, que también vieron en física básica, física 3, por ejemplo, ¿no? Que es se entiende que los electrones están moviéndose de manera aleatoria alrededor de la red cristalina, que está fija, ¿no? Entonces, claro, si no hay campo eléctrico, los electrones se mueven de manera aleatoria, no hay un desplazamiento neto de carga eléctrica. Para poder generar una corriente eléctrica hay que aplicar un campo eléctrico, ¿no? Entonces, si uno aplica un campo eléctrico, lo que voy a generar es que se desplacen las cargas eléctricas. Dentro del modelo de Drude hay una cantidad, un parámetro que sería la frecuencia de colisión, ¿no? Que es 1 sobre la inversa del tiempo de relajación, ¿no? Eso es de física básica. Entonces, la ecuación de movimiento dentro de este modelo es esta ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante, que si uno plantea que el campo eléctrico es de este tipo, ¿no? Entonces, una solución particular es de esta forma, ¿no? Para el X, como sería el desplazamiento en X, ¿no? Acá no he puesto que el eje X es el que está a la derecha, el que conocemos, ¿no? Entonces, si uno reemplaza esto en la ecuación diferencial, uno va a obtener que el X, la posición de los electrones, va a estar dado de esta manera, ¿no? Entonces, como la polarización es la carga por la densidad de portadores multiplicado por el desplazamiento, entonces con eso se obtiene esta polarización, ¿no? Y eso uno puede reemplazar en la ecuación del vector de desplazamiento y obtener que el D sería de esta forma, ¿no? Uno reemplaza en P y va a obtener esta relación. Y como el D no sabe también de las ecuaciones clásicas, ¿no? De electromagnetismo, uno sabe que el D es sub 0 por la función dieléctrica multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, al igualar, uno obtiene que la función dieléctrica está dada de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la función dieléctrica para los metales, ¿no? Para este modelo sencillo de plasma, ¿no? El modelo de Drude. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante de la función dieléctrica porque esto me dice que la función dieléctrica es una función compleja, ¿no? Tiene parte real y parte imaginaria. Justamente por eso que la parte real de la función dieléctrica da información, o la parte imaginaria da información sobre la absorción del metal cuando se le aplica un campo electromagnético, ¿no? Por ejemplo, si la función dieléctrica es solamente real, la parte imaginaria es 0, el metal sería transparente, ¿no? A la luz o al campo, a la onda electromagnética.
Si ya tiene parte imaginaria, entonces el metal va a absorber parte de la radiación de la onda electromagnética. ¿Ok? Entonces es importante saber eso, que los metales en sí es una función, o sea, la función dieléctrica de los metales es una función compleja. Bien, ahora, esta relación de la función dieléctrica de los metales es una relación que no es tan cierta, o sea, o no explica para todos los metales, porque dada la aproximación que uno usa, la aproximación sencilla de modelo de Dube, no permite explicar para, por ejemplo, los otros metales como es la plata, el oro y el cobre, ¿no? Porque aquí los electrones D comienzan a jugar o comienzan a tener participación, ¿no? Los electrones D cerca al nivel de Fermi generan una polarización, ¿no? Una alta polarización, y eso hace que la función dieléctrica ya no se pueda calcular de esa manera. Entonces, para poder tener en cuenta esa polarización, se plantea una polarización de esta forma, ¿no? Y de tal forma que la función dieléctrica para este tipo de metales se puede calcular de esta manera, ¿no? Es un poco más general, ¿no? Ya no es 1 aquí, sino es una cantidad que está entre 1 y 10, ¿no? Entonces, esto permite usar la función dieléctrica para esos metales de esta manera. Muy bien, ¿qué más? Después, bueno, entonces eso viene a ser algunas propiedades ópticas del metal. Los plasmones están ligados con esta función dieléctrica. Y lo que nos va a importar básicamente en esta parte es los plasmones de superficie, ¿no? Los plasmones que se van a formar en la interfase, ¿no? Entre dos materiales. Vamos a ver que efectivamente tiene que ser un metal y un dieléctrico para poder generarnos plasmones de superficie, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una interfaz entre dos materiales con diferente función dieléctrica, entonces cuando uno aplica un campo eléctrico, los nodos que van a ser útiles en esta interfaz entre estos materiales van a ser los que se llaman los nodos TM o los Transversal Magnetic Mode, que son, o llamados también polarizaciones tipo P, ¿no? En guías de onda, son aquellos en la cual la componente del campo magnético es paralelo a la interfase, ¿no? Es decir, tiene componente en el eje Y, ¿no? Entonces, a esto se llaman los modos TE. Entonces, claro, hay otro tipo de modos, se llaman los modos TE, ¿no? Los Transversal Electric o tipo S, pero se demuestra que esos modos no existen para este tipo de interfase, ¿no? Efectivamente, mira, si uno coloca, por ejemplo, los nodos TM, que es estos tipos de aquí, que el campo eléctrico y el campo magnético son de esta forma, entonces, para las dos regiones, para la región del dieléctrico y para el del metal, entonces, al reemplazar en la ecuación de Maxwell, ¿no? La ecuación de Maxwell que uno conoce, y aplicar la ecuación de continuidad, uno va a obtener esta relación, ¿no? Es una relación muy importante que me dice que para que esto se cumpla, las funciones dieléctricas de los materiales tienen que tener signos opuestos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, para que se formen los plasmones de superficie, ahora vamos a ver por qué se forman plasmones de superficie, las funciones dieléctricas tienen que tener signos opuestos, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando uno tiene un dieléctrico con función dieléctrica que es positivo, y el otro material tiene que ser metal, que tiene su función dieléctrica negativa, ¿no? Entonces, en la interfase de dieléctrico y metal se forman los plasmones de superficie. La solución de aplicar la ecuación de Maxwell con para esos modos es que se obtiene en las dos partes, ¿no? En la parte del dieléctrico se tiene una onda electromagnética, ¿no? En el dieléctrico, y en la parte del metal se tiene plasmones que están oscilando, ¿no? Según la solución que uno obtiene, se obtienen plasmones que están oscilando, y ambos tienen un decaimiento exponencial dentro de cada material, ¿no? Entonces, eso es la distancia de penetración, si se quiere decir así, en el dieléctrico y en el metal, ¿ok? La relación de dispersión de este acople, porque ya sería una
es una acople entre la onda electromagnética y las excitaciones del metal, ¿no? A eso se llama plasmones de superficie. Entonces, esos plasmones de superficie tienen su relación de dispersión, beta que aparece aquí. Al aplicar en la ecuación de Maxwell, uno va a obtener que la relación de dispersión está dada de esta forma, ¿no? Entonces, cuando uno grafica esa relación de dispersión, lo que uno va a obtener es que los plasmones de superficies están por debajo del cono de luz, ¿no? Que sería el caso de que estuviéramos solamente el dieléctrico, la luz en el dieléctrico, ¿no? Entonces, esta es la relación de dispersión. Claro, esta gráfica es para el caso en la cual estamos considerando que solamente es estamos considerando la función dieléctrica, la parte real de la función dieléctrica, ¿no? Como ya les había indicado, la función dieléctrica es en sí un complejo, pero si uno considera la parte real, nada más saldría de esta forma. ¿Okay? Claro, en sí tiene parte imaginaria, como les había hablado, la plata, el oro tienen funciones dieléctricas complejas. Cuando uno considera la parte imaginaria, ya la gráfica sale un poco ya tiene otras ramas, ¿no? Por la parte superior, ¿no? Eso es cuando uno tiene en cuenta la parte imaginaria. ¿Ok? Bueno, para fines prácticos vamos a ver que la relación de dispersión de los plasmones es de esta forma, ¿no? Muy bien, entonces, miren, si uno puede darse cuenta de esta relación de dispersión, que son los plasmones de superficie que se generan en la interfase metal dieléctrico, su relación de dispersión está por debajo del cono de luz, ¿no? Es decir, que si uno quiere excitar a los plasmones de superficie con luz que está en el dieléctrico, no lo voy a poder excitar, ¿no? No voy a poder excitar directamente a los plasmones de superficie. Entonces, ¿de qué forma se puede excitar los plasmones de superficie? ¿No? Una forma práctica es esta de aquí, que es lo que se llama la configuración de Kressmann, que es, se pone acá está el metal, ¿no? Es un film metálico, plata, por ejemplo, puede ser, y por debajo se tiene un prisma, ¿no? De vidrio. Entonces, se hace incidir luz, ¿no? A través del prisma, con un ángulo mayor al ángulo de reflexión total. Entonces, eso va a hacer que el vector de onda de la luz incidente, cuando coincide con el vector de onda de los plasmones de superficie, se va a entrar en resonancia y formar lo que son los plasmones de superficie, ¿no? De esa forma voy a poder excitar, ¿no? Se va a poder pasar a tener tunneling eléctrico, ¿no? O electromagnético para esta parte del metal, en la interfase del metal con el aire, por ejemplo, ¿no? Que es un dieléctrico. Entonces, uno puede excitar de esa forma entonces a los plasmones de superficie, ¿no? El metal, que puede ser plata, y acá se tiene aire. Entonces, en la interfaz se generan los plasmones de superficie. Entonces, una forma de excitarlos es de esta manera, ¿no? Puede ser con vidrio, ¿no? Prisma de vidrio, o también podría ser con sustratos de óxido de silicio, ¿no? Que se utiliza también, actualmente se está utilizando más estos materiales, ¿no? Igual, ¿no? Se excita con luz, ¿no? Entonces, para cierto ángulo, esto va a generar plasmones de superficie en la interfaz del metal con el dieléctrico, que en este caso es el aire, ¿no? Cuando se forman los plasmones de superficie, o sea, como miren que hay plasmones de superficie, eso lo observan cuando calculan la reflectancia, se observa que para un ángulo determinado hay una caída en la reflectancia, ¿no? Entonces, eso me indica que hay aquí una excitación o una resonancia con los plasmones de la superficie, ¿no? Entonces, se puede ver que estos plasmones de superficie se forman, ¿no? Para cierto ángulo determinado. Experimentalmente esto lo hacen incluso cambiando el grosor, ¿no? O el ancho de estas láminas, ¿no? Aquí hacen experimentos para distintos espesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este experimento se puede ver que cuando uno aumenta el espesor hay un límite, ¿no? Para poder obtenerlo, para poder excitar los plasmones de superficie. Por ejemplo, cuando se va aumentando el espesor de 30, 50, 70, 80, hasta 100 nanómetros se puede ver que hay una caída en la reflectancia que me indica que hay formación de plasmones de superficie. Cuando uno aumenta más el espesor ya no se va
obtener las excitaciones, ¿no? Entonces, eso es indicador de que uno puede cambiar el espesor de la lámina del metal, no de manera arbitraria, sino que hay un límite, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tipo de materiales, tipo de formación de plasmones de superficie, tiene aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, se aplica para los biosensores, se utiliza en biología para detectar moléculas, ¿no? Por ejemplo, es el mismo diseño que teníamos anteriormente. Aquí está el metal, en este caso es oro, se tiene el prisma, se hace incidir con luz, entonces ya sabemos que eso puede excitar para un ángulo determinado, se puede excitar plasmones de superficie, aquí en la superficie del metal con el aire, pero ahora se pone en la superficie del metal, se va a poner lo que son las moléculas que van a capturar biomoléculas o analitos, le llaman los biólogos. Entonces, para determinado ángulo, cuando formo los plasmones de superficie, pues voy a poder detectar hasta cierta distancia esas biomoléculas, ¿no? Entonces, por eso que esto se utiliza bastante en biología, en los biosensores. ¿Ok? Bien, otra aplicación más de los plasmones es lo que se llaman las nanoantenas, ¿no? Las nanoantenas plasmónicas, que es lo que me va a interesar a mí en esta charla. Las nanoantenas, bueno, se llaman nanoantenas por el análogo a las antenas que uno conoce en radiofrecuencia o microondas, ¿no? Que son dispositivos que permiten localizar y amplificar la señal electromagnética, ¿no? De igual forma funcionan estas nanoantenas plasmónicas. ¿Cómo se forma? Es igual acá un metal, en este caso por ejemplo es un nanocilindro de plata, se le hace incidir luz y esa luz al incidir en la superficie de este metal con cierto tamaño, cierto espesor, voy a poder excitar a las plasmones de superficie y generar estos plasmones, ¿no? en esta superficie del metal, ¿no? Si uno hace el cálculo, uno puede ver que efectivamente el campo electromagnético que se obtiene al excitar a los plasmones se amplifica, ¿no? Si se hace incidir onda electromagnética con una amplitud de 1, por ejemplo, la unidad, el campo eléctrico que se va a formar es hasta 18 veces más al valor que se incidió, ¿no? Entonces, por eso que se llaman nanoantenas, porque localiza el campo eléctrico y amplifica el campo eléctrico, este tipo de materiales, ¿no? de estructuras. Entonces, eso es lo bueno que tiene este tipo de nanoantenas. Bueno, no solamente se puede tener nanoantenas de esta forma, ¿no? Hay varios diseños, experimentalmente se diseñan de diferente forma. Los más conocidos son estos, ¿no? Aquellos que tienen cavidad, ¿no? Es decir, si por ejemplo tengo todos nanorods que están de manera vertical, pero que forman cierto gap, entonces estos diseños en la cual uno tiene ya un gap, va a permitir localizar y amplificar el campo eléctrico mucho más que el caso en el cual uno tiene solamente un nanorod, ¿no? Eso amplifica más, incluso hasta 26 veces más su magnitud, 19 veces más su magnitud, dependiendo de la dirección de incidencia del campo eléctrico, ¿no? Entonces, esto tiene mucha importancia, ¿no? Bien, hay otro tipo de diseños, ¿no? Podría ser de esta forma, tener láminas de oro, ¿no? Con cierto espesor, que están enfrentados y hay un gap aquí. Entonces, eso también va a permitir localizar y amplificar el campo eléctrico, ¿no? El campo electromagnético. Entonces, pero depende mucho del diseño aquí, ¿no? Uno puede ver que si uno cambia el espesor de las láminas o acerca más, es decir, cambia el gap, va a cambiar mucho cómo es la localización del campo eléctrico y la amplificación. Entonces, es muy importante saber cómo diseñar estas nanoestructuras de manera que podamos localizar y amplificar de una manera práctica el campo electromagnético, ¿no? Hay que buscar una manera eficiente de poder amplificarlo, ¿no?
La más usada, o bueno, la que nos interesa es esta de aquí, este tipo de nanoantenas, que son formadas por 2 nanocilindros o 2 nanorods que están enfrentados y tienen un gap. ¿Okay? Esto ya se ha estudiado, justamente una de las investigadoras que trabaja en el Centro Atómico, María Laura Pedano, que publicó en el 2010, hizo el cálculo o hizo estudios en estos tipos de nanoantenas, ¿no? Efectivamente, se puede comprobar que el campo eléctrico se localiza y se amplifica mucho en el centro, ¿no? En el gap de estas nanoestructuras, ¿no? Es más, uno puede hacer el cálculo, y se ve que esto se llama el factor de acrecentamiento, LF, ¿no? Enhancement Factor, me mide qué tanto es amplificado el campo eléctrico, ¿no? En esta región, ¿no? Entonces uno hace el cálculo y uno puede efectivamente ver que el campo eléctrico se amplifica bastante, ¿no? Estos son picos porque es dependiendo de la longitud de estos nanocilindros, uno puede tener diferentes picos, ¿no? Porque si uno cambia la dimensión de estos nanorods, los picos de resonancia van a cambiar, ¿no? Entonces, eso ya se ha estudiado, se sabe que efectivamente este tipo de nanoestructuras permite amplificar, funcionan bien como nanoantenas, ¿ok? Bien, y como el objetivo de nosotros es no solamente tener nanoantenas, sino poder medir moléculas, ¿no? Caracterizar moléculas. Para poder caracterizar moléculas se necesita espectroscopía, ¿no? Espectroscopía Raman, por ejemplo, ¿no? Y los plasmones de superficie nos permite amplificar la espectroscopía Raman, ¿no? Entonces, justamente, eso se llama SERMS, esa técnica espectroscópica que es Sulfide Enhancement Raman Scattering, ¿no? El scattering Raman es una dispersión inelástica, no sé, eso sí saben también, eso han visto en física atómica o en física de estado sólido, sabe que cuando se incide radiación sobre una molécula, ¿no? La radiación es dispersada, tipo dispersión inelástica, ¿no? Clásica que uno conoce. Hay 2 tipos de dispersión, lo que le llaman Stokes y anti-Stokes, ¿no? Stokes es cuando la energía, hay una diferencia de energía, hay una pérdida de energía, y el anti-Stokes es cuando hay una ganancia de energía, ¿no? Entonces, eso se puede medir, esa dispersión inelástica, se puede medir y se puede comprobar efectivamente cuando hay dispersión, cuando se tiene este scattering, ¿no? Hay picos que me indican cuando se obtiene la dispersión y eso me da información sobre la molécula, ¿no? Bien, eso es el Raman, el scattering Raman clásico que uno conoce, pero ahora como uno ya sabe de plasmón y superficie, entonces ya la gente dice, bueno, entonces las moléculas las voy a detectar, pero ya utilizando la amplificación del campo eléctrico, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que el campo eléctrico se puede amplificar. Entonces, si uno tiene nanoestructuras de manera eficiente, construidas de manera eficiente, puedo generar plasmones o onda electromagnética amplificada por los plasmones de superficie. Entonces, si tenemos aquí el metal donde se forman los plasmones, ¿no? Entonces, esos plasmones que han sido amplificados van a incidir sobre la molécula que se va a colocar sobre este metal. Entonces, la molécula al incidir sobre el plasmón, al incidir sobre esa molécula voy a tener dispersión inelástica, ya puede ser Stokes o anti-Stokes, y eso puede uno encontrar cómo es los picos de dispersión, ¿no? Y efectivamente uno puede ver que esos picos de dispersión son mucho mayores al caso del Raman normal, ¿no? Entonces, por eso que se utiliza mucho lo que es esta técnica de SERS, ¿no? Con plasmones de superficie. Bien, entonces, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que, de manera general, lo que uno sabe de plasmones, para qué sirven los plasmones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, como les había mencionado, era este tipo de nanoantenas, lo que nos interesa, ¿no? De esta forma. Entonces, hemos primero simulado este tipo de nanoantenas, así enfrentadas, y hemos calculado cuánto es el factor de acrecentamiento. Eso ya se sabía, ¿no? En base a este paper que se dio en el 2010.
Para eso se utilizan métodos numéricos, ¿no? Usamos el método numérico muy conocido, que es el de dipolos, aproximación de dipolos eléctricos, el método de DDA, en la cual al material, al metal, se representa o se dice que está formado por cubos, ¿no? Y cada cubo tiene asociado un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces uno puede ir colocando estos tipos de cubos en el material y al aplicar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por este tipo de estructuras, uno puede calcular cuánto es el campo eléctrico dispersado, ¿no? Entonces, usando estas técnicas y usando un método de gradiente conjugado para poder calcular las ecuaciones que van a salir al aplicar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Bueno, sí demora el cálculo un poco, pero no es tan problemático, ¿no? Con una computadora de una memoria aceptable se puede calcular sin ningún problema. Bien, entonces hemos calculado cuánto es, primero para el caso de un solo cilindro, el Hartnett factor. Hemos visto que efectivamente el campo eléctrico se incrementa, ¿no? Pero conforme uno cambia las dimensiones, esto comienza a disminuir, ¿no? El mejor resultado se obtiene cuando se enfrenta, ¿no? Cuando uno tiene dos cilindros enfrentados, uno calcula ese factor y ve que efectivamente hay picos de factor de acrecentamiento, ¿no? Y es justamente igual a lo que tuvieron Pedano en el 2010, ¿no? O sea, así que eso no había problema, ya habíamos reproducido estos resultados que habían obtenido en el 2010. Claro, eso ya está, ¿no? Pero el objetivo de nosotros es, como les había hablado al inicio, la motivación era poder diseñar esas nanoantenas que no solamente nos permitan medir ópticamente a las moléculas, sino también eléctricamente. Y para lograr eso hay que depositar, o sea, se tienen esos nanocilindros y para poder contactarlas hay que depositar oro encima, ¿no? Experimentalmente se tiene que depositar oro para poder contactarlas eléctricamente, ¿no? Entonces, ya contactar ya va a cambiar la geometría del cilindro, ¿no? Porque voy a tener oro encima y eso va a cambiar, de hecho, el factor de acrecentamiento, porque puede ser que el hecho de colocar de oro, ¿no? Encima de estos nanocilindros, eso puede cambiar drásticamente el factor de acrecentamiento en el gap, ¿no? Cosa que no queremos, porque si el factor de acrecentamiento disminuye, no nos va a servir para poder utilizar Raman, ¿no? Para poder utilizar CERN no nos va a servir. Entonces, ese era lo que queríamos ver, ¿no? Entonces, para eso primero hicimos un diseño, diseñamos esos nanocilindros, inicialmente son estos, ¿no? Lo que partimos de lo que ya estaba en la literatura también. Entonces, lo que nosotros hicimos fue simular, ¿no? Modelar ese depósito de oro, ¿no? Por un lado, ¿no? Lejos del gap, entonces hemos simulado de esta forma, ¿no? Que esto de acá me va a representar a la cubierta de oro que se va a colocar sobre esos nanocilindros, ¿no? Hicimos dos tipos de diseño. Una es que el depósito sea de manera homogénea en todo el cilindro y otro que el depósito sea solamente vertical, es decir, que es como si pusiéramos una máscara en los costados de estos nanocilindros y el crecimiento de oro solamente sea de manera vertical, ¿no? Hicimos dos tipos. Bueno, el segundo diseño fue de manera accidental porque el tesista, que era Iván, cuando le dijimos que primero haga esto, porque primero era lo normal, ¿no? Depositamos y el oro se tiene que depositar de manera homogénea en todo el cilindro, ¿no? Que sería algo como esto, pero él quiso poner que sea solamente el depósito vertical y vimos que efectivamente hay dos resultados, ¿no? Para el caso del diseño A y el diseño B, ¿no? Vimos que el factor de acrecentamiento aumenta, ¿no? Que era algo que nosotros buscábamos, aumenta incluso más al caso sin contactar, ¿no? Al caso de sin contacto, si hacíamos que este H sea 0, ¿no? Que es esta curva negra, el factor de acrecentamiento llega más o menos hasta 1500. Cuando pusimos contacto encima de él,
cambiando el espesor de ese contacto, vimos que el factor de acrecentamiento cambia, ¿no? Claro, no es infinito, ¿no? No quiere decir que si hasta cuánto podemos aumentar el espesor de este contacto va a permitir que aumente el factor de acrecentamiento. Hemos hecho ese modelo y lo hemos visto que no es infinito, no quiere decir que si aumentamos más, eso va a ir aumentando, ¿no? Hay un límite en el cual eso ya decrece, ¿no? Entonces, hemos visto cómo calcular el factor de acrecentamiento cambiando el espesor de los contactos y también no solamente para el diseño A, sino también para el diseño B, ¿no? Hemos visto que es más robusto para el caso del diseño B, ¿no? Se obtiene el factor de acrecentamiento más en este tipo de diseño. Claro. Entonces, cambiamos también la longitud de contacto, ¿no? Esto de acá también puede ser hasta cuánto más puede cambiar esta longitud de la deposición sobre los cilindros. Hemos hecho todo ese estudio. Incluso también hemos hecho el estudio en el cual hay rugosidad, ¿no? Es decir, que cuando uno deposita el metal oro sobre este cilindro, la deposición no es uniforme, ¿no? Sino que hay vacancias, entonces también hemos visto esos efectos. Y en todos los casos hemos comprobado que el factor de acrecentamiento aumenta, ¿no? Es mayor al caso sin contactar, ¿no? Entonces es un resultado muy importante porque nos permite ver que podemos construir este tipo de nanoantenas para poderlas contactar, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos encontrado y efectivamente ya hemos publicado el mes pasado ya salió publicado este trabajo que hemos hecho, ¿no? Muy bien, hasta ahí quería contarles sobre esta parte de nanoantenas que hemos trabajado en estos últimos años.